Gracias, Ramón, gracias, amigos. Realmente para mí es una distinción y un honor conversar sobre el tema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus atributos, sus fortalezas y debilidades. Yo creo que todo el que ha pasado por el recinto de la UAS como estudiante y o profesor tiene que sentir un sano orgullo por pertenecer a esa institución. La UAS, como ya se ha mencionado, ha sido la institución que mayores aportes ha realizado con fines de la movilidad social en República Dominicana. Ha sido una universidad en sus momentos o en muchos momentos muy agredida, muy condicionada por el sector externo, tanto el poder, pasando por el Poder Ejecutivo y también las cámaras que no legislaban a favor de la universidad, a pesar de que se le presentaban situaciones en que era evidente la precariedad en que la institución se desenvolvía. La UAS nace de la lucha... Digámosle al pueblo dominicano que duró 12 años Balaguer negándole el presupuesto de $500,000. Así es. 12 años. Y 12 años los universitarios tratando de conquistar que la universidad fuera tomada en cuenta y se valorara como se debe, como una institución que ha aportado tanto al país. El movimiento renovador fue un movimiento muy propio de las circunstancias y del avance que había tenido el pueblo dominicano en esos momentos. Realmente, la institución se fortalece en la medida que el movimiento social hace movilizaciones, demandas, protestas y se unifica en torno a consignas como la vuelta al poder del profesor Juan Bosch. Fueron episodios heroicos los que desarrolló el pueblo dominicano en sus calles, en avenidas, en puentes y demás, y muchos de nosotros pues vivimos con intensidad esos momentos de gloria, momentos de lucha, de dolor también, pero de mucha satisfacción, porque en esos momentos se estaba juzgando el destino del país. Y al plantearnos el destino del país, estamos planteando que también sus instituciones quedaban atadas, amarradas, por decirlo en un lenguaje más popular, de modo que el movimiento universitario es una respuesta al movimiento que se da en todo el país, reclamando sus derechos, sus libertades y también su derecho a tener el presidente que eligieron, o que elegimos, de manera que eso repercute en la universidad. Hay muchas referencias importantes. Yo creo que Ramón mencionaba, ¿verdad?, los rectores que en ese momento ocuparon de alguna manera la rectoría, y hay que mencionar también a Julio César Castaños Espaillat, que fue el primero que encabezó la rectoría a partir del movimiento renovador. Esos fueron días que nosotros los universitarios no dormíamos, que amanecíamos una parte importante en el propio recinto, vamos a decir así, montando guardia, resguardando nuestro recinto, porque sabíamos que habían de algunos sectores intenciones macabras. Los que vivimos inclusive la ocupación de la universidad por tanques de guerra que mucha gente ni se imagina. Sí, hoy nadie lo imagina. Cómo nos cercaron en defensa de estudiantes y profesores en el recinto universitario. ¿En qué gobierno con fue tanques de guerra, el gobierno de Balaguer. Y nosotros pues
resistimos allí. Al final se montó una especie de jurado en la Facultad de Medicina, donde ahí mismo, con el servicio secreto al lado, y las autoridades, se iba depurando a las personas que habían participado o se habían quedado en el recinto. Y recuerdo que en ese entonces yo era delegado estudiantil del Consejo Universitario, y cuando llegó mi turno, de frente ahí al jefe de la policía, vino el del servicio secreto, ahora no recuerdo bien el nombre, pero ya vendrá, y le susurró al jefe de la policía algo, y él dijo, bueno, entonces este se queda. Es decir, ¿qué significa se queda? Que yo quedaba preso. Pero el doctor Castaños Espaillat intervino de inmediatamente. No, señor, le dice al jefe de la policía, él es una autoridad universitaria, él es miembro del Consejo Universitario, y dijo unas cuantas cosas más, y entonces el jefe de la policía ordenó que no se me tocara. Es decir que, fíjense a qué niveles, dentro del recinto universitario, el jefe de la policía, el jefe del servicio secreto y la plana mayor de la policía definía quién quedaba arrestado o quién podría marcharse a su casa después de esa ocupación. Cosa que no hubiera sido legal si hubiera tenido el fuero que eliminó Donald Reed, el triunvirato, en mayo de 1964. Así es. Mediante la ley 279, es que en el país hemos tenido momentos donde nada se respeta, donde una ley, como bien lo dijo Balaguer, que es la Constitución, un pedazo de papel. Es decir, y estamos hablando de una persona, un jurisconsulto destacado, un hombre que conocía las leyes. Sin embargo, y un representante de la oligarquía auténtica, dueña de este país. Y entonces él se expresó de esa manera, de manera que otros también tenían ese mismo criterio y eran avalados entonces por el presidente de la República y su gobierno. La universidad tuvo, por ejemplo, hechos ya en los finales para instaurar el movimiento renovador, en los cuales se usó inclusive un poco de presión y hasta de fuerza. Hay la famosa Operación Cegueta, que fue que se le puso una verja al local de la Federación de Estudiantes Dominicanos para que no pudiera entrar a la dirección estudiantil. Y entonces hay que recordar a Cayetano Rodríguez del Prado, que fue uno de los ideólogos de esa acción, y ahí estuvimos, ¿verdad? Con ceguetas en mano, cortando la verja que se había ordenado en ese entonces. En ese momento el rector era Moncito Báez López Penja, que luego terminó siendo un aliado de la UAS, en el sentido de que cuando él estuvo en el rescate de monumentos históricos del país, pues trabajó mucho con los universitarios e inclusive conmigo en el rescate de las ruinas de Engombe y de otros lugares y monumentos que son históricos para el país y que ya... Porque él era un hombre profundamente competente, un ingenierazo. No, es un hombre de una capacidad gloria, y de una formación. De una formación y de virtudes. Muchas. Pero conservador. Es una cosa de visión de la vida, sí. Ramón. Es decir, en ese momento... todavía nuestro país no había despertado del todo y muchos sectores todavía anhelaban volver al pasado. Es decir, el trujillismo en el país no había desaparecido. No estaba Trujillo, pero existían los hombres y mujeres que tenían... No, pero hombres tan brillantes como von Braun fue el creador de los misiles B-2 para destruir a Gran Bretaña en la Alemania de Hitler, y luego fue el que construyó el Apolo para llevar el hombre a la luna, ¿verdad? De manera que brillantes nos sobran. Lo que queremos son los brillantes consecuentes con la dignidad, la moral, la ética, el patriotismo y el respeto a la condición del ser humano. Sí.
Creo que eso es, que acabas de señalar, es de los aportes más significativos que la UAS le ha hecho al país. Es rescatar la dignidad del hombre, de la mujer. Es crear un conjunto importante que no tengo la cifra, pero todos sabemos que son miles y miles los egresados de la universidad en sus diferentes carreras. Pero tomar un muchachito de un batey de eso y hacerlo profesional, desde que uno esté en la UAS ya, el barrio y el batey donde uno vive lo ve diferente. Y crece. Es que eso tiene un valor. Yo vivo eso. Sí. Es un valor intrínseco porque eso, inclusive la propia sociedad hace suya. La gente no sabe lo que significa muchas veces el valor de lo que es un líder, de un dirigente, de un hombre o una mujer que se destaca. Eso tiene repercusiones, no solamente en el núcleo familiar, es en la sociedad entera. Y cada vez que un hombre, una mujer, hacen aportes significativos a la sociedad, se dirige con seriedad y con dignidad, se forma académicamente, se destaca en su área y lucha porque en el país se respete las libertades, los valores humanos, la dignidad de cada ser. Eso es un aporte significativo al país que mucha gente no quiere entender y otros lamentablemente todavía no comprenden. Ahora, yo quiero destacar que cuando en el país no había una Secretaría de Deportes, en la UAS funcionaba el Departamento de Deportes, donde inclusive iban los peloteros profesionales a practicar y a entrenarse. Había un señor de así moreno como yo, que era el director, que era famoso allá en la UAS. Y yo recuerdo que Hamle Herman iba mucho, que también estaba vinculado al deporte, allá en la UAS, y entonces se promovía, cuando aquí no habían carreras de carro, se promovían. El béisbol, bueno, la UAS parecía el ministerio. El ministerio. Sí. Pero asimismo, la parte, por ejemplo, cultural, cuando en el país no existía un Ministerio de Cultura, la UAS tenía un departamento de extensión en el área de cultura, y yo quiero destacar que los aportes de ese punto de vista son altamente significativos. Esos muchachos de los grupos artísticos y folclóricos iban a los campos a recolectar las canciones campesinas, el baile, las tradiciones culturales. Luis Filia Sandoval tenía un equipo también, él fue que empezó eso. Sí. Y la famosa cantata campesina recogida en la Manacla, así es, por Luis Fría Sandoval, que se llama Altivo Indio. Eso era donde nosotros lo cantamos, porque yo fui parte de eso, del coro, y fuimos a Puerto Rico, fuimos a Venezuela, fuimos a Colombia, fuimos a Ecuador y fuimos a Chile, y en Chile ganamos el primer festival para la canción universitaria latinoamericana. Y cuando nosotros cantamos esa cantata campesina, Altivo Indio, eso se estremeció ahí. Ninfa del Alma de Bienvenido Brents, bueno, Primaveral, tantas canciones, pero asimismo como nos metimos en el cante clásico, de Tchaikovsky, llegamos a cierto nivel polifónico. En los coros de las universidades no maduran tanto como los coros nacionales, que claro, son estables por la perentoriedad, por el breve plazo, tiempo que están en la universidad, y además porque el campo de estudio no es precisamente la música sí, necesariamente, pero de la UAS salieron, porque yo entiendo que Cecilia García, la misma Angelita Carrasco, que ha sido una de las artistas que más lejos han llegado, ella era sobrina de Blas Carrasco, que tenía la cueva colonial, y entonces
su papá tenía la Academia Salvador Sturla, de ahí de la Independencia, y entonces ella, Charito, su hermana, servían como que de otra peña coral, porque nosotros nos salíamos de ahí. Es decir, que esos artistas, Rina Ramírez, muchos nacieron también de la UAS. Así es. Y la parte, por ejemplo, en la parte de salud, cuando el país sufrió embates de la naturaleza, los famosos ciclones que atravesamos desde David hasta otros tantos. No, pero mucho antes de David. Yo recuerdo que yo entraba a la universidad y Amiro Pérez Mera, que era epidemiólogo y profesor, no ministro, no mucho antes. Yo era un niño, yo tenía 18 años. Me ve él que yo voy cruzando. Había venido el huracán Flora y había devastado a esos lugares, Juancho y de Barahona y todos esos lugares por ahí, Enriquillo, y no había quien auxiliara porque el gobierno era un poco indolente. Entonces la UAS decidió enviar 1,000 estudiantes en 20 autobuses y un equipo médico. A lo mejor no fuimos los 1,000, pero fuimos como, a final de cuentas, se rotaban, pero fuimos como 700. Sí. Y entonces Amiro Pérez estaba responsabilizado como gran médico de esa operación. Y entonces él me llamó, ven acá, mijo. Mira, yo necesito un buen administrador. Yo no sé por qué él se le ocurrió eso. Yo, que la UAS me manda, pero solo me manda con 20,000 pesos. Y yo no puedo estar dedicándome a controlar esos 20,000 pesos. Yo quiero que tú vengas conmigo. Vete a tu casa, ven aquí para que tú administres esos 20,000 pesos. Nosotros nos fuimos para allá. Sí. Y fue mucha la gente que llenamos los hospitales porque alquilamos de esa guaguita y los muchachos se metían en los ranchos donde no había ido ninguna autoridad y sacábamos los heridos, gente que hubiera muerto si la UAS no hubiera hecho ese salvamento médico tan oportuno. Eso fue en 1968. Ya. Sí. Bueno, ya que mencionas ese episodio, yo quiero decir que en mi carrera como médico fue la primera vez que yo pude ver gusanos en un ser humano. ¿Cómo? Es decir, que el ciclón, el huracán, en un campo tumbó un árbol y el campesino estaba debajo del árbol cubriéndose y le cayó una rama encima. Le fracturó las 2 piernas y él en un campo, es decir, no había nada a su alrededor. Y entonces nadie le auxilió y pasaron los días y el hombre vivo ahí sin comer ni beber y con las 2 piernas atrapadas en un tronco y rotas. Entonces tenía una herida provocada por una plancha de zinc en un costado y claro, pasado unos días, inmediatamente la flora intestinal juega un papel muy importante en la defensa del cuerpo y en este caso también el proceso de infección y tenía gusanos. Cuando yo vi aquello realmente me asombré. ¿Y cómo llegaron a él? Porque la gente comentaba que faltaba fulano en los barrios, en los pueblos y en los campos. Se conocen todos. Se conocen todos así mismo. Y entonces al no aparecer esta persona, dieron la voz de alarma y alguien dijo, él estaba en su conuco, allá en su parcela. Y entonces un grupo fue allá a caballo y realmente nos trajo la noticia de que estaba atrapado y que no lo podían sacar porque era un tronco grande y el que estaba sobre sus piernas. Y así fuimos y lo rescatamos. Es decir, la universidad ha hecho aportes tan significativos, tan grandes al país, que realmente merece, se ha ganado el respeto, la valoración positiva. No, y la oposición a todos los intentos y pujos de dictadura en el orden político. Así es. El reclamo de la liberación de los presos. Hubo una vez que habían como 1,000 presos políticos y la UAS era el centro de donde se reclamaba todo. Sí. Y sus abogados, debo decir, particularmente en este caso la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, jugó un papel de primer orden, haciendo inclusive la defensa, porque lo agarraban presos
y entonces eran personas que no tenían, muchos de ellos, ni siquiera cómo pagar un abogado. Y entonces los abogados... Ahora, una pregunta. Usted va a terminar eso que decía. Sí. Pero me surge, antes que se me escape. Conviene que las universidades estén siempre adheridas al gobierno de turno, porque a mí me parece que todo eso que ha hecho la UAS lo ha hecho porque no se adhiere ni sale a defender, por bueno que sea, a ninguna administración específica, sino a exigir el cumplimiento, y que la universidad interpreta que lo bueno que hace un gobierno lo hace porque es su deber, pero que no necesita elogio ni campaña de adulonería. Ese gesto de demostrarle al país que no se debe pedir mérito por lo que usted hace porque es su obligación. Ese gesto de exigir por encima de todo el cumplimiento de la ley, eso engrandece a la universidad. Claro. Pero es también un ejemplo a la sociedad. Por eso yo siempre he creído que hay entidades que siempre deben mantener su libertad. Así es. No sé si yo estoy equivocado. No, está muy en lo cierto. Las universidades, y particularmente en este caso que nos referimos a la UAS, es una institución que al mantener una distancia del gobierno central, también mantiene... ni debe ser hostil, tampoco, pero tampoco sumisa, no, la universidad, ni debe ser adulona. El concepto de universidad y de academia es de, primero, formar profesionales capaces, primera condición. Luego de eso, que ese profesional tenga la debida sensibilidad social, que al estar en contacto con lo que es la sociedad dominicana, eso que está ocurriendo en el plano nacional, de las carencias, de las limitaciones, que todavía tengamos gente viviendo en suelo de tierra, que todavía tengan techo de paja,